Hola de nuevo, amigos de YouTube. Nos vemos en un nuevo vídeo de Adobe Photoshop. Mi nombre es Julio y esto es otro tutorial de mate, diseño e ilustración. Y como os comenté en el vídeo anterior, hoy vamos a continuar viendo la herramienta de selección o marco, que es esta herramienta que hay aquí. Bien, vamos a trabajar con la imagen del gato para ver el resto de las opciones que tenemos dentro de esta herramienta, ¿vale? Bueno, como recordáis, la herramienta de selección funciona así. Yo arrastro dentro de la imagen y formo un cuadrado, o bien, si selecciono esta otra herramienta, puedo formar una elipse, ¿verdad? O un círculo. Bueno, así, un círculo. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? Fijaos, yo hago una selección, por ejemplo ahora de la cabeza del gato, y me queda la cabeza del gato seleccionada, ¿no? Si yo muevo, pues puedo mover la selección dentro de la imagen con el cursor dentro de este espacio, ¿no? De esta selección. Si yo pulso el botón derecho, como recordáis, teníamos aquí varias opciones. Una es deseleccionar, vamos a verlas un poco. Una es deseleccionar, que lo que hace es quitar la selección, ¿vale? Lo que hace es eso, simplemente quitar la selección. Doy control Z para que vuelva a aparecer. Pulso con el botón derecho y me aparece otra que es seleccionar inverso. ¿Esto qué significa? Que si le doy ahí, lo que hace es seleccionarme lo otro. Es decir, antes me tenía la cabeza seleccionada del gato y ahora tiene seleccionado todo excepto la cabeza. Fijaros que se ha creado una selección alrededor de toda la imagen y aquí mantiene un cuadrado que lo que está haciendo es aislar la cabeza del gato de esa selección. Mirad, para que lo entendáis mejor. Yo tengo ahora mismo la selección que hice antes, ¿vale? Si le doy a edición, rellenar, color frontal, que en este caso es blanco, me rellena ese espacio de blanco. Pero si le doy a seleccionar inverso y le doy a edición, rellenar, ahora lo que me va a hacer es rellenar todo lo que no es la cabeza. Es decir, lo que yo no tenía seleccionado. Porque ha invertido esa selección. Creo que es fácil de entender, ¿no? Bueno, si le damos al botón derecho tenemos más opciones. Fijaros, aquí hay una que pone desvanecer. Si le damos ahí, ¿qué es lo que pasa? Nos dice radio de desvanecimiento. ¿Qué es eso? Mira, para que lo entendáis, vamos a tener que acudir a un panel que hay aquí a la derecha que se llama panel de capas. Aquí tenemos un panel, fijaros, que pone capas arriba en la pestañita, ¿verdad? Y tenemos lo que se llama una capa, que en este caso es la capa de fondo. Cuando abrimos una imagen en formato JPG, ¿vale? Que esto de los formatos también lo veremos, por lo general nos abre una sola capa que se llama capa de fondo, donde está la imagen. Es lo único que hay. ¿Vale? En este panel nosotros podemos crear capas nuevas, podemos agrupar capas, podemos hacer un montón de cosas. Teniendo aquí una selección, fijaros, voy a hacer una cosa. Voy a utilizar dos atajos de teclado que vamos a usar mucho en el programa, que son el de copiar y pegar. Copiar algo y volver a pegarlo, ¿no? En otro sitio. ¿Qué es lo que vamos a copiar? Pues lo que está dentro de la selección, ¿no? La cabeza del gato. Este conjunto de píxeles que forman la cabeza del gato. Si yo doy a control más la letra C, apuntad esto bien, control más C es copiar. Y yo copio la cabeza del gato. ¿Dónde la he copiado? Al portapapeles del ordenador. No sé si sabéis que el sistema operativo tiene un portapapeles virtual que no se ve, donde cada vez que le damos a control C nos copia eso que acabamos de copiar en el portapapeles. Para luego pegarlo, lo mantiene ahí hasta que lo vayamos a pegar en otro sitio. Bien puede ser una imagen, puede ser un texto. Y ahora le doy a pegar. ¿Cuál es el atajo de teclado para pegar? Es control más V. Y lo que tenía seleccionado, la cabeza del gato, me lo ha pegado en una nueva capa. Y fijaros que la selección ya no está, se ha ido. ¿Vale? Porque ya no la necesito y ya seleccioné lo que quería y lo he pegado en una nueva capa. Si volvemos ahora al panel de capas, ya no tenemos solamente la capa de fondo, sino que tenemos la capa 1 añadida. Y aquí en la miniatura veis una cosita ahí naranja chiquitita, que es lo que yo había copiado. Mirad. Al lado de la capa de fondo y al lado de la capa 1, a la izquierda, hay un pequeño ojo. Esto es un ojo.
¿vale? Si yo quito el ojo, lo que voy a hacer es desactivar la visualización de la capa, es decir, que la capa quede oculta. Yo le doy al ojo y desaparece la capa de fondo. No la he borrado, ¿vale? Sigue estando ahí. Lo que he hecho es quitar la visualización, que no se vea. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que yo he copiado y he pegado. Lo que tenía seleccionado, que es la cabeza del gato. ¿Vale? Y ahora fijaros en algo muy importante, los bordes de esta imagen. ¿Ves estos bordes? ¿Veis que son unos bordes nítidos, no? Es decir, la imagen acaba, ¡plas!, bruscamente. Y luego continúa el resto del lienzo, que al desactivar la capa de fondo, pues lo vemos transparente, ¿no? Recordad que esta combinación de cuadraditos blancos y grises significa el vacío, que no hay nada en el fondo, que es transparente. Bien, repito. Yo hago una selección, doy a control más la C con una capa sola. Recordad que aquí solo hay una capa, la capa de fondo. Control más C y control más V, y mirad lo que pasa en el panel de capas. Se crea una capa nueva con la selección, con lo que yo he copiado y pegado, ¿vale? Y con los bordes rígidos, los bordes nítidos, ¿vale? Bueno, voy a deshacer. Y ahora voy a hacer la misma selección con la cabeza del gato, y ahora voy a pinchar dentro para que me aparezca este menú con el botón derecho. Recordad, para que aparezca este menú hay que pulsar dentro de la selección con el botón derecho del ratón. Y le doy a la opción desvanecer. Y me dice radio de desvanecimiento 5, voy a poner 10. 10 y le doy a OK. Bien, fijaos que ha pasado algo curioso con la selección. Ahora ya no tiene, ya no es cuadrada, tiene los bordes redondeados. ¿Por qué ha pasado esto? Porque le he mandado que los bordes se desvanezcan un poco, es decir, que la selección se cale. Hay una cosa aquí que se llama calar la selección, que veréis para lo que sirve. Voy a copiar otra vez, control C, y pegar, control más V, igual que antes. Y en principio no ha pasado nada, pero si yo quito el ojo de la capa de fondo, que es donde está el gato, fijaros en los bordes de lo que yo he copiado y he vuelto a pegar. Ahora ya no están rígidos, no están nítidos, están difuminados. ¿Vale? Veis que la imagen, en lugar de acabar bruscamente como antes, va desvaneciéndose hasta que desaparece por los 4 lados de la imagen. Esto es lo que se llama calar la selección, desvanecer o calar la selección. Se puede calar más o menos píxeles en función de lo que necesitéis, ¿no? Según el trabajo que estéis haciendo con una imagen. Bueno, esa es la opción de desvanecer. ¿Tenemos más opciones? Pues sí. Perfeccionar borde, guardar selección, hacer trazado de trabajo, capa vía copiar, una nueva capa, bla, 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 transformación libre, rellenar, que es rellenar de un color, y contornear, que es crear un contorno alrededor de la selección. Bueno, esto ya lo iremos viendo. De momento tenemos esto. Vamos a ver las últimas opciones que vamos a ver por el momento con la selección, con la herramienta de selección. Mirad, hago una selección. Bueno, antes de hacerla, tenemos aquí arriba, en la herramienta que habéis visto, una cosa que pone des, que significa lo mismo que habéis visto en este menú, desvanecer. ¿Vale? Entonces, si lo tenemos ahí, ¿por qué lo tenemos aquí? Porque aquí lo tenemos para que suceda, para que esto de calar los píxeles lo haga antes de hacer la selección. Mirad, pone 0 píxeles, ¿verdad? Y por eso yo creo una selección así, con los bordes rígidos. Pero si antes de hacerla yo pongo aquí, como antes, 10, y hago una selección, y fijaos que automáticamente los bordes ya quedaron redondeados. Y que al copiar y pegar, los bordes quedan difuminados. ¿Vale? Porque yo ya he definido que esta selección tenga 10 píxeles de calado o de desvanecimiento. ¿Por qué lo podemos hacer así? Bueno, por si tenéis que hacer varias selecciones. En vez de una, hacéis una y luego hacéis otra aquí más pequeñita y otra, lo que sea. Con el mismo desvanecimiento, al copiar y a pegar, lo que va a hacer es todo eso que hemos seleccionado, nos lo copia y nos lo pega desvaneciendo los bordes. ¿Vale? En lugar de hacerlo con una, lo hemos hecho con 3 a la vez. Recordad que la selección se puede sumar
No sé, creo que no lo he explicado en el vídeo anterior. Mira, teníamos aquí una opción que era esta, la de sumar selecciones, ¿verdad? Apretábamos una, pulsábamos otra vez y nos añadía una selección a otra. Si en lugar de hacerlo con esta herramienta lo hacemos, o sea, con esta opción, lo hacemos con la opción de selección nueva, pero manteniendo la flecha, la tecla de Shift pulsada, mirad, llego a una selección, pulso la tecla Shift, arrastro y me suma exactamente igual las selecciones, sin necesidad de que yo tenga que activar esta opción. ¿Por qué? Porque al pulsar la tecla Shift, fijaros lo que pasa con esa opción, que se activa automáticamente, ¿lo veis? En lugar de darle ahí, yo tengo esta, aprieto la tecla Shift, ¡plup! Y automáticamente cambia de una a otra, ¿verdad? Si aprieto y suelto la tecla Shift, cambia de la selección normal a la opción de sumar selecciones. ¿Y qué pasa si la quiero restar? Acordaos que si pulsábamos aquí, restábamos selección. Bueno, pues en vez de eso, aprieto la tecla de Alt. Aprieto la tecla de Alt, fijaros. ¿Lo veis? Me resta selecciones. Y va cambiando de una a otra con la tecla Alt. Con la tecla Shift me suma y con la tecla Alt me resta. Y con la tecla Shift más Alt me intersecciona. ¿Vale? Y ahora hago otra selección aquí y me conserva lo que hay en el centro de dos selecciones. Bueno, como ya os dije, esto no tiene mucha utilidad, pero está ahí. Bien, a lo que íbamos. Yo hago una selección con el estilo normal y puedo hacer la selección del tamaño que quiera, etcétera. Si despliego aquí donde pone normal, veis que tenemos otras dos opciones. Una se llama proporción fija. ¿Esto qué significa? Que yo puedo determinar la anchura que tiene que tener una selección respecto a la altura. Es decir, si por ejemplo yo quiero que tenga el doble de ancho que de alto, pues le doy 2 de alto por 1 de ancho. Y ahora arrastro sin hacer nada más, sin apretar ninguna tecla. Arrastro y me hace una proporción fija, que es 2 veces de ancho por 1 de alto. ¿Veis que me lo está haciendo proporcional? No me deja deformarla como antes, porque está en proporción fija. Fijaros, si pongo 1 de ancho por 1 de alto, me va a hacer un cuadrado sin necesidad de apretar ninguna tecla, la tecla de Shift. Estoy arrastrando y no puedo deformar esta selección, porque estoy haciéndolo con una proporción fija. Esa es una de las opciones que os puede servir alguna vez. Y la tercera opción que tenemos aquí es tamaño fijo. Y dice, ¿qué anchura quieres de tamaño? Voy a poner, como está en píxeles, pues voy a ponerlo bastante grande. Por ejemplo, 1000 píxeles. ¿Vale? Y en alto quiero 1000 píxeles también. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo pulso una vez y suelto. ¡Pas! Me ha creado una selección que ocupa toda la imagen. ¿Por qué? Pues porque la imagen tiene menos de 1000 píxeles. Vale, vamos a ponerlo más pequeño. Vamos a recordar que es muy importante saber el tamaño de una imagen. Si nos vamos a imagen, tamaño de imagen, o al control más Q, pues nos aparece que esta imagen mide 6,77 centímetros de ancho por 3,81 de alto y 800 píxeles de ancho por 450 de alto. Vale, voy a hacer una selección de 400 píxeles de ancho y lo mismo de alto. Ok, y si pulso una vez y suelto, me crea un cuadrado con esa medida, ¿vale? Que yo puedo mover igual que el otro. Pero si intento arrastrar para cambiar el tamaño de la selección, no puedo. Al pinchar, automáticamente me pone esa medida, porque es un tamaño fijo, ¿vale? Voy a hacerlo más pequeño, voy a poner 50 píxeles por 50. Así. Quito esta selección, le doy otra vez y me crea una selección mucho más pequeña, ¿verdad? Solamente pinchando y soltando. Si arrastro, lo único que hago es mover la selección, pero no le puedo cambiar el tamaño. A menos que me ponga dentro y le dé a la opción de transformar selección, que entonces sí puedo cambiar el tamaño, ¿vale? Pero para eso cojo el estilo normal y ya puedo crear la selección del tamaño que yo quiera, ¿vale? Es decir, que proporción fija nos da una proporción de ancho y alto, no en píxeles, sino en, quiero que sea pues el doble de alto que de ancho, o el doble de ancho que de alto, o el triple, o 10
veces más ancho que la altura, ¿no? Esto lo podemos determinar así. Y luego tenemos la opción de tamaño fijo, que nos pide un tamaño en píxeles en ancho y en alto, ¿no? 50 píxeles de alto, 50 píxeles de ancho. Esto es lo que hace. ¿Qué significa? Pues que dentro de esta selección que hay aquí hay 50 cuadraditos, ¿vale? Hay 50 cuadraditos de estos que estáis viendo ahí en ancho y 50 en alto. No me voy a parar a contarlos, pero aquí lo que hay, ¿ves estos cuadraditos? Pues ahí, eso hay 50 en cada línea y 50 en cada columna dentro de la selección, ¿vale? Bueno, no sé si os ha quedado del todo claro. De todas formas, como vamos a trabajar mucho con esta selección, pues lo vais a ir viendo en los siguientes vídeos. De momento esto es todo. Espero que hayáis disfrutado con esta pequeñita lección y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.